Si usted tiene un amigo, compártale el video. Si usted es una persona que enseña o tiene un canal por aquí, escuche lo que vamos a decir con mucho cuidado para que entienda y comprenda de qué se trata todo esto. Que no es nada de lo que no nos han enseñado a nosotros. No es nada de eso. Así que vamos a compartir el video, darle me gusta. Y así podemos llegar a más personas, mi gente. Con su apoyo, dándole me gusta al video y comentándolo. Así que si usted tiene su Biblia en sus manos, mi gente, mucho mejor todavía. Tiene que tener el libro en la mano. Si no lo tiene de inmediato, apunte los versos que le vamos a dar, y usted mismo en su casa usted lo puede leer y lo puede meditar. Así que comparte el video. Si tiene un amigo, dile que entre, dele me gusta al video, va a estar muy interesante. Y aquí nosotros estamos para estudiar la Biblia juntos, y así podemos llegar a un entendimiento juntos nosotros, mi gente. Gracias por su apoyo que no han dado a nosotros durante estos años. No se olviden darle me gusta, mi gente. Ayúdenos con eso, apóyennos con ese me gusta. No queremos tu dinero, no pedimos dinero. Simplemente le decimos a las personas que le den me gusta al video y que lo compartan. Esa es la única manera que el mensaje puede llegar a más personas. Apóyennos con el me gusta. Si usted encontró este canal interesante y algún día se suscribió, apóyennos con un me gusta y comparta el video, mi gente. Que así es que nosotros podemos expandir el mensaje de qué se trata todo esto. Y así, mi gente. Y que vamos todos a apoyar con el me gusta y compartirlo. Tú sabes que hay personas que de una forma u otra a nosotros nos escuchan. Hay algunas personas que lo hacen para aprender cosas quizás que nunca han entendido. Y otros lo hacen para mirar, para ver qué hablamos, qué decimos, a dónde nosotros decimos cualquier palabra, para tratar de llevar como una contraria, o de tratar cualquier cosa que testimonio la verdad habla. Y otros entran para aprender, como te estoy diciendo. Entonces, aquí nosotros no estamos para estar en esa vuelta, para estar criticando a los demás, ni tampoco decir que tal cosa es el problema, refiriéndonos a los pastores, a las religiones, porque se han ensañado muchas personas en contra de la religión y en contra de los pastores. Nosotros entendemos eso, que sí, que hay pastores que se han hecho ricos con eso, con la fe de la persona y todo eso. Pero en realidad, mi gente, ese no es el problema aquí. En realidad, ese no es el problema de este mundo. Enfocándonos y criticando a otra persona o ensañándome en contra de lo que yo pienso, que creo que es el problema aquí. Hay mucha gente que se han ensañado en contra de la religión porque piensan y entienden que la religión es el problema de este mundo. Hay otros que se ensañan en contra de los pastores o en contra de cualquier ministerio que hay aquí porque entienden y comprenden ellos y piensan que ese es el problema aquí en este mundo. Entonces, nosotros
Vamos a leer unos textos para ver qué es lo que está pasando en esta situación, mi gente, para que la gente se enfoque y sepa cuál es el problema aquí. O sea, cuál es el problema y a dónde tú tienes que enfocar tu energía, o a quién tú tienes que dirigirte, o contra quién tú tienes que ensañarte, porque para que tú hables en contra de lo que es el problema en realidad. Le estamos diciendo que los pastores o la religión no es el problema en realidad, pero muchas personas que se han salido de la religión piensan que el problema es la religión en sí, o el problema son los pastores. Exacto. No sé si nos están llevando la secuencia a nosotros, mi gente. Entonces se han ensañado en contra de eso. Quizás nosotros no hablamos de esa forma ensañándonos en contra de ellos o de la religión en sí, porque nosotros nunca pertenecimos a una religión, nunca pertenecimos a un ministerio, nunca nos congregamos en una iglesia física, nunca seguimos a un pastor físico. Quizá para muchas personas, al escucharnos a nosotros, se le hace un poco difícil entendernos, porque nosotros no pertenecimos o nunca nos congregamos en una denominación, como todas las personas que hablan y dicen que se salieron de la religión y están hablando del mensaje, diciendo que ya no son religiosos, que pertenecían. Pero el hecho de que tú no pertenezcas a la religión no te hace a ti que no piense como uno. Porque acuérdese, hermano, nosotros estamos metidos en un sistema donde la religión fue que nos habló de Dios. Y es muy difícil tú no hablar de Dios en este mundo que está basado en una religión. No, cuando la gente se sale de eso y dice que ya se salieron de la religión y que están despiertos, eso no quiere decir que no te vayan a hablar como un religioso más del montón. ¿Por qué? Porque se congregaron y tienen esa doctrina y ese dogma, igual como la religión le enseñó, mi gente. Por eso que ustedes no escuchan a nosotros hablando diferente, porque nosotros nunca nos congregamos en una religión, nunca nos metimos en una denominación a hablar, ni pertenecimos a una. Simplemente nosotros somos dos personas que estudiamos la Biblia desde otro punto de vista no religioso, desde el punto de vista como se debe de entender la Biblia. Como se debe entender la Biblia. La Biblia, le venimos diciendo que no es un libro que se puede leer literal. La Biblia no es literal. Que se debe de entender. Exactamente. Entonces, la Biblia no se debe de entender literal. Exactamente. Entonces, las personas, aunque hayan salido de la religión y estén por aquí enseñando, te la van a leer literalmente. ¿Cómo quieren? Como cuando pertenecían a una religión. ¿Por qué? Porque así es que le entienden. Y es muy difícil tú salirte de ahí. A nosotros se nos hizo más fácil porque nosotros no pertenecimos, nunca nos congregamos en una religión o una denominación. Por eso se nos hace más fácil hablarle a ustedes de qué se trata el libro. Y nos dimos cuenta de que el libro no se debe de tomar literal. Y aunque la persona no esté de acuerdo con nosotros en eso, tarde o temprano van a caer en ese punto. Tarde o temprano. Si no lo dices tú, lo va a decir tus hijos o los hijos de tus hijos. Nosotros no tenemos prisa con eso, porque todos van a caer ahí. ¿De qué van a caer? De que la Biblia no es literal. Y todo aquel que te la lea así la está leyendo como un religioso más del montón. Siempre se lo venimos diciendo. Tenemos años diciéndole a la gente. Entonces vamos a leer un verso, mi gente, aquí, que está en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 29. Juan capítulo 1, mi gente,
Vamos a interactuar todos aquí para que ustedes vean y comprendan qué es lo que está pasando aquí. ¿Cuál es el problema? Juan capítulo 1, verso 29. Ahí vamos a leer ese pasaje. Mi gente, no se olviden darle me gusta, compartir este video porque va a estar muy interesante. Los dos grandes enemigos de Jesús. Es el tema. Los dos grandes enemigos de Jesús en este mundo. Entonces vamos a leer lo siguiente. Dice así, Juan 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi gente, entonces tú sabes que al leer ese verso aquí, como le vinimos diciendo, cuando te quieren hablarte de algo a ti, te mencionan cierta característica de cualquier cosa. En este caso aquí vemos, dice el Cordero de Dios, para referirse al que quita el pecado del mundo. Exacto. Entonces también se le puede decir el Evangelio de Jesús, que quita el pecado del mundo. También se le puede decir el Hijo del Hombre, que quita el pecado del mundo. Pero al uno mencionarte esas cosas, o Cristo que quita el pecado del mundo, al mencionarte esas palabras diferentes, al escucharlas que son diferentes, son la misma. No, se están queriéndote decir a ti que es lo mismo. Sea Cristo, sea el Cordero de Dios, sea el Hijo de Dios, sea el Evangelio de Jesús, sea la ley de Jesús. Eso te están queriéndote decir a ti que se están refiriendo a una sola cosa. O la carne de Jesús. O la carne de Jesús, exactamente. Entonces, en este verso se está refiriendo al Cordero, que viene siendo lo mismo. Viene siendo Cristo, la carne de Jesús, el Evangelio de Jesús, todo eso. Sí, ellos usan diferentes términos. No es que de Jesús el que Cordero es que un animalito. Por eso le estamos diciendo que la Biblia no se debe de tomar de una manera literal. Exacto. Entonces aquí dice que el Cordero de Dios, mi gente, que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros queremos interactuar con ustedes y le vamos a hacer una serie de preguntas para ver si qué es lo que está pasando aquí con ese texto. Porque te dice a ti el Cordero que quita el pecado del mundo, mi gente. O sea que cuando te dice a ti que quita el pecado del mundo, es porque el pecado ya está. No es que lo va a quitar. El verso no te dice a ti que el Cordero de Dios que va a quitar el pecado, como en el tiempo de cuando apareció, sino que el pecado ya está. Dice a ti el Cordero de Dios que quita el pecado, dándote a entender a ti que el pecado está. Entonces, el pecado estaba. Exactamente, ahí te lo está diciendo que el pecado estaba. Que estaba. Antes de que Juan viera a Jesús, el pecado estaba. Antes de que Jesucristo viniera. Exactamente. Y el pecado estaba. Exacto. Entonces, la pregunta que le hacemos, mi gente, y sean sinceros con ustedes mismos, que le vamos a hacer, refiriéndonos a ese verso de Juan 1:29, y te dice a ti que el pecado, que el Cordero de Dios quita el pecado del mundo. Ahora la pregunta es ¿celebrar las Navidades es el pecado del mundo? Tú celebrar las Navidades es el pecado del mundo. Escriban si ustedes comprenden y entienden que celebrar las Navidades ese es el pecado del mundo. Sean sinceros con ustedes mismos, mi gente, para que
queremos que ustedes entiendan y comprendan cuál es el problema aquí. Y a dónde tienes que enfocarte. La pregunta ¿es la Navidad el pecado del mundo? Entonces, si tu respuesta es no, entonces tú no te debes de enfocarte ahí. No te enfoques ahí entonces, si tú entiendes y comprendes de que la Navidad no es el pecado del mundo. Para muchas personas, sí. Entonces tienen que enfocar su energía ahí y ensañarse en contra de la Navidad. Pero recuérdate tú que te dice a ti el pecado del mundo. Eso tiene que ser, y te dice a ti que es un solo pecado, no es que son los pecados. Te dice a ti que el pecado es un solo. Sí. Por eso le estamos haciendo una serie de preguntas para que usted entienda y comprenda qué es lo que es el pecado, para que podamos entender cuáles son los dos más grandes enemigos de Jesús aquí en este mundo. Por eso te dice a ti el Cordero de Dios que quita el pecado, que es un solo pecado, no los pecados. Ajá. Si tú tienes tu Biblia y tú lees tu Biblia, entonces tú vas a entender y comprender qué es lo que estamos tratando de decir. No trate de tergiversar lo que nosotros hablamos aquí. Si tú no comprendes y entiendes lo que nosotros hablamos, amigo. Entonces, te dice a ti el pecado del mundo, y el pecado es uno. Le hicimos la pregunta que si es la Navidad el pecado del mundo. Y si su respuesta es no, entonces va descartado. La Navidad va descartado. Yo no puedo ensañarme en contra de la Navidad porque ese no es el problema aquí. Celebrar el Día de las Madres es el pecado del mundo. Celebrar la Navidad, mi gente, y celebrar el Día de las Madres, ¿ese es el pecado del mundo? Si tu respuesta es no, entonces eso no es. Ese no es el problema de este mundo. Ahora la otra pregunta ¿es la religión en sí el pecado del mundo? Basándonos en Juan 1:29, que te dice a ti, el Cordero que quita el pecado. La pregunta que le hacemos, ¿es la religión en sí el pecado del mundo? Usted comprende y entiende que la religión es el pecado del mundo, porque es un pecado que hay, no los pecados. Sí. ¿Y por qué le estamos mencionando tanto énfasis en diferentes preguntas? Porque queremos que usted entienda y comprenda a dónde tú tienes que dirigir tu energía y con quién tú tienes que ensañarte. ¿Son los pastores en este mundo el pecado del mundo? Los pastores. Que las personas han ensañado contra ellos. ¿Son ellos el pecado del mundo? ¿Los pastores? O los drogadictos. Sí, o las personas que están en la calle, los drogaditos, las prostitutas, ¿son el pecado del mundo? Entonces, si tu respuesta es no, entonces no te ensañes en contra de los pastores, porque ese no es el problema en este mundo. No te ensañes en contra de ellos, que ese no es el problema. Juan 1:29 te dice a ti el pecado del mundo. Te dice, dándote a entender que el pecado es un pecado que hay, que el mundo aquí tiene un pecado. Ver un juego de fútbol ahora mismo como está Argentina y esta cosa de fútbol, el mundial, ¿es el pecado del mundo? ¿Tú crees que el juego de fútbol es el pecado del mundo, amigo? No, porque hay gente que satanizan eso. Sí, que satanizan todo. Que satanizan todo. Entonces te estamos preguntando, porque queremos saber si tú piensas y maquinas, una persona pensante, te estamos mencionando todas esas cosas para llevarte a un punto, para llevarte a donde tú tienes que dirigir y ensañarte en contra de algo, de un pecado. Tú escuchar música en tu casa, ese es el pecado del mundo. ¿Tú crees que Bad Bunny, ese es el pecado del mundo? ¿Tú crees eso, amigo? ¿O tú crees que la iglesia católica, ese es el pecado del mundo? ¿O los musulmanes? ¿O los judíos?
esas religiones, ese es el pecado del mundo. Si tu respuesta es no, amigo, entonces no te ensañes en contra de eso. Porque el mundo tiene un pecado. Y Juan 1:29 te lo está diciendo. Sí, de que hay que Jesús es el déjame leerlo. Porque tú sabes que hay muchos detractores que están esperando que uno diga una palabra como maldicha. Uh-huh. O mal colocada. Exacto, exactamente. Dice así, ¿verdad? Que Juan, cuando vio a Jesús que venía a él, Uh-huh. dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí te está diciendo el pecado, como tú le estás diciendo a la gente, no los pecados, en forma en plural. Ahora, según la Biblia y según Pablo de Tarso, y Jesucristo también, Uh-huh. el pecado de este mundo es la condenación de la ley. Recuerda que Pablo dice que si la ley es mala, en Romano, que él dice. Uh-huh. Y él le responde que no es mala, que la ley no es mala. Y si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir: no, la ley no es mala. Pero donde no hay ley, no se infringe de pecado. Uh-huh. Porque la ley viene acompañada con Una condenación. exacto, con una negación, con una consecuencia. La ley viene acompañada de la mano con el pecado. Y por eso que Pablo te dice a ti que la fuente del pecado es la ley. Uh-huh. ¿Cuál ley que estamos hablando aquí nosotros? No estamos hablando aquí de la ley religiosa. Siempre se lo hemos dicho. No estamos hablando de eso, señores. Estamos hablando aquí de la ley de condenación que existen en todas las naciones. Uh-huh. Y todas las naciones, como Jesucristo les dijo, tienen su esperanza en Moisés. Quizá la gente esté entendiendo ya de lo que estamos hablando. Sí, pero para meternos más profundo, porque Vamos muy rápido. Vamos muy rápido para la gente. Ok. Quizá vamos porque seguro se estarán pensando, porque acuérdate tú que en Juan 1:29 te habla a ti de un pecado y que ese pecado estaba. Sí. Entonces, para tú entender qué es el pecado y me están hablando a mí de una ley, Pablo te dice a ti, vayan apuntando, Pablo te dice a ti en Romanos 5:12, uh-huh. Te dice a ti que el pecado entró al mundo por un hombre. Te está hablando a ti del principio. Sí. Y siempre entonces, y ustedes me están diciendo, ¿por qué ustedes dicen que es la ley? Que es la ley el pecado. Porque aquí, ahí mismo en Juan 5:20, te dice a ti que eso fue lo que el hombre introdujo. Uh-huh. Aquí. En Juan 5:12 te dice a ti, el pecado entró al mundo por un hombre. ¿En Juan qué? 5:12. Y después aquí en Juan 5:20. No, en Romanos 5:12. Sí, 5:12. Romanos 5:12 te dice a ti que el pecado entró al mundo por un hombre. Entonces, si la gente está pensando, ¿qué es el pecado? El pecado es la condenación de la ley en sí, que es la ley. Entonces, en Romanos 5:20 al 21 te dice claro qué fue que el hombre introdujo. Sí. Te dice a ti claro, Romanos 5:20 te dice a ti, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase.
mi gente. Páralo ahí. Es lo que yo le expliqué anteriormente. Exactamente. Que ahí está Juni Torres que dice que es la ley, exactamente. Porque sin la ley el pecado está muerto. Pero es como estamos hablando esta mañana. Y lo que está diciendo el verso. Que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero la ley en sí no es el pecado en sí. Uh-huh. Pero para que el pecado abundase, tiene que existir la ley obligado. Exacto. Que la ley viene siendo como el poder de... Exacto. La ley es lo que da el poder al pecado. Al pecado, la ley. Porque sin ley no hay pecado. Eso es algo bien, bien complicado, pero yo sé que ustedes van a entender algún día de lo que estamos hablando aquí y de lo que está hablando ese verso, que Pablo dice que el pecado entró al mundo por un hombre y ese hombre es Adán. Uh-huh. Ok, sigue leyendo. Entonces te dice a ti, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobrevino la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, o sea, que como el pecado reinó para condenación, porque muerte no es literal, amigo, en la Biblia, cuando te habla a ti de muerte en el Nuevo Testamento, no te está hablando de una muerte literal, amigo religioso que me está escuchando. No te está hablando de eso. Te está hablando de muerte de condenación. Te dice a ti, para que así como el pecado reinó para muerte, para condenación, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante el cuerpo de Cristo, te dice. Entonces, mucha gente se estarán preguntando lo que está aquí escrito en Romanos 7, del 7 al 8. Uh-huh. Te dice a ti, que eso fue lo que estaba explicando, dice a ti, ¿qué diremos pues? Estamos en Romanos 7:7, mi gente. Ajá. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, la ley no es pecado, como te dice Pablo. De ninguna manera. Uh-huh. Y después te aclara diciéndote, pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Uh-huh. Y como estamos hablando, la ley es el poder, ese es como el portal. La fuente. La fuente para que tú, dice a ti. La fuente del pecado. Exactamente, dice, yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Exacto. Te dice a ti. Ahí viene la negación. Cuando la ley te dice a ti, se impone la ley. Supongamos que en la esquina de tu casa hay un pare o un stop sign, como aquí le llaman. Esa ley que está ahí en la esquina no es mala. No es mala. Lo malo es la consecuencia. Exacto, lo que conlleva es esa ley. Sí, porque para algo lo ponen. Exacto. Para algo lo fijan. Uh-huh. ¿Tú entiendes? Entonces, como Pablo está diciendo aquí que la ley es el pecado y te dice a ti que no de ninguna manera, pero que él conoció el pecado a través de la ley. Porque la ley es la que dice que no. Y para que la persona, amigo, no estamos hablando de una ley religiosa, que para allá vamos, para que usted pueda entender. No estamos hablando de leyes religiosas aquí. Si tú entiendes y comprendes de que se está tratando de una ley religiosa, entonces tú estás en el canal equivocado, amigo. Nosotros no leemos la Biblia de la forma religiosa. Nosotros leemos la Biblia y entendemos la Biblia como se debe de entender real. Cómo se debe de entender el libro. Entonces te dice a ti más el 8. Si estamos en el 7:8, Romanos 7:8 ahora. Más el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, te dice Pablo, porque sin la ley de la tierra, sin la ley de la tierra, amigo, el pecado está muerto, la condenación no va. Porque la tierra
tiene una ley de condenación. Exacto. Entonces, nosotros dijimos, creo en el video anterior y muchísimas veces, que es imposible vivir en este mundo sin eso. Que solamente los que conocen quién es Cristo pueden vivir sin eso. Pueden vivir sin la ley de condenación. Pueden vivir sin el pecado. Pero en este mundo, ahora mismo, nadie puede vivir sin eso. Y es mentiroso todo aquel que diga que no. Exacto. Porque yo no estoy loco, yo lo veo a diario, la noticia, la gente hablando, gente allí hablando, gente por allí, y yo lo escucho. Pero la gente no entiende. La gente no entiende. La gente no tiene tiempo para pensar. Sí. Entonces, tú le dices eso a una gente y no te va a entender. ¿Realmente llegaremos a ese nivel? Le pregunto a ustedes que nos están viendo ahí. Bueno, si realmente, si la gente llegara a entender, sí. Si se hubiese explicado este tema como nosotros lo explicamos, se lo explicamos a la gente. Sí. Pero ahora mismo están atrasados muchísimos millones de años. Exacto. ¿Cuándo podremos nosotros vivir sin el pecado en este mundo? Mi hermano, yo no sé. Pero hay que decirle a la persona para que la gente sepa. Pero yo le digo a la gente lo que el religioso no ve, lo que la religión no hace que tú veas. La religión te la dieron a la gente. Es como de una forma como de conformismo. No, pero ahí que vamos a llegar, que es lo del tema. Que el tema es los dos grandes enemigos de Jesús. Entonces, los versos que le estamos mencionando a ustedes, le estamos diciéndole que hay un pecado. Y le mencionamos ciertas cosas, ciertas características que ustedes han visto, como la Navidad, que si es el pecado del mundo, porque basándonos en ese verso, y me dice a mí, no es la Navidad, entonces descarte eso, que eso no es. Celebrar, no sé, cualquier fiesta tuya, tu cumpleaños, es el pecado del mundo. Si tú me dices a mí que no, entonces no te ensañes en contra de eso, amigo. Los pastores son el pecado del mundo. No, entonces no te ensañes. Sí, ya tú le dijiste todo. Exacto, eso. Entonces, cuando vemos esta cosa, esta ley que está en la tierra, entonces la religión a nosotros, a la tierra a nosotros, tomó esa ley, la ley de la tierra, y la adoptó. Adoptó la ley de la tierra y la transformó en una religión. Y dijo a la tierra que esa ley la entregó Dios al hombre para que podamos convivir aquí en este mundo. La religión adoptó la ley de la tierra y la transformó en una religión. Y le dijo a la gente que esa era la palabra de Dios, escrita y dirigida hacia un hombre, para que podamos convivir en este mundo con una ley. Eso fue lo que hizo la religión. Entonces la religión nos amoldeó a nosotros y nos formó como en una sociedad conforme a la ley de la tierra. Mi gente, la religión nos amoldeó a nosotros, a la sociedad que somos nosotros, tú que me estás viendo a mí, y todos aquellos que viven en este mundo. La religión amoldeó a la sociedad y dijo que esa ley de la tierra, la que está implementada aquí, es la ley que Dios entregó al hombre para que podamos convivir aquí. Y nos han dado a nosotros esa ley
y la religión nos ha ayudado a nosotros diciéndonos de esa manera. Entonces, cuando vino Jesús aquí, cuando apareció Jesús, cuando apareció el cuerpo de Cristo, cuando Él le hablaba a la ley, también la sociedad en sí, al estar moldeada por la religión, que la religión adoptó esta ley de la tierra, diciéndonos a nosotros que es la ley de Dios, que Dios entregó, entonces escandalizaba tanto como a la ley del sistema, Jesús cuando hablaba, tanto también como a la religión en sí que estaba. La religión estaba. Sí, claro que estaba. La religión estaba, pero la religión estaba diciéndole que esa ley de la tierra era Dios que le había dado esa ley al hombre. Y nos lo enseñó de la manera religiosa. Por eso que nosotros, cuando nosotros hablamos que vivimos en una sociedad religiosa, porque la religión en sí nos ha moldeado a nosotros de una forma religiosa. Y nos ha enseñado el libro de una forma religiosa. Pero el libro no es religión. El libro se está tratando de leyes que están implementadas aquí en el mundo. Sí. De leyes. De leyes de cómo llevar la rienda de este mundo. De cómo, ¿cómo se dice? Cuando te dan algo a cargo y que se tiene que manejarse de esa manera. Exactamente. O sea, que este mundo, según la Biblia, y eso es lo que te plantea la Biblia. El Nuevo Testamento es aquí, en leyes, muchachos, ¿ok? Manténganse en leyes aquí, y después vino Jesucristo, el Nuevo Testamento, y te dice a ti que no, que ya no pasemos al siguiente nivel. Por eso les dije ahorita que no estamos en ese nivel. Que un grupito, que tú lo sepas y yo lo sepa, somos un grupito de hay 8,000 millones ahora mismo en el mundo. Exacto. En estos días que se cumplió 8,000 millones de gente. Entonces, que lo sepamos 2 o 3 gente, 200 o 500 gente, eso no mueve paja. Eso es el mundo entero que tiene que saberlo. ¿Entiendes? Entonces, como tú estabas diciendo, entonces cuando aparece Jesús aquí, ya la sociedad está formada, mi gente. La sociedad en sí está formada por la religión. ¿Con qué? Con unos principios. Porque la religión nos la dio a nosotros de una forma religiosa a la tierra. Y dijo que esa era la ley. sí, porque de ahí que se deriva los principios y modales. Exactamente. ¿Cómo? De una forma, no matarás, no adulterarás. Pero cuando te habla a ti la Biblia de no adulterar, no te está hablándote a ti de una forma religiosa. Te está hablándote a ti de la ley, que no adultere la ley. No adulterará la ley de la tierra. Te está hablándote a ti. Le estamos hablando de la forma como lo entiende un israelita. Exacto. Escuchen, señor, exactamente. Tengo que interrumpir, mira. Ahora yo estoy hablando de ese tema. De lo adulterio. Tú sabes que si tú tienes tu pareja y cometió adulterio contigo, tú lo puedes llevar a corte. A juicio. Sí. Le cabe aquí hay estados que le dan cárcel, 5 años de cárcel, o lo multan por $5,000. Hay estados aquí en Estados Unidos. Por adulterio a tu pareja. Ajá. Por causarle daños y perjuicio. Exacto. Y quizá en su país, que usted no ve a nosotros, quizá esa ley está. Está la ley. Pero la Biblia, cuando se refiere, recuerden que le hemos dicho muchas veces que está escrita para dos tipos de gente. Para la tierra, que somos nosotros, y para los israelitas, que son los que controlan aquí, saben. El adulterio para ellos es no que tú no vas a manipular las leyes a tu antojo. Eso está escrito, en todas las naciones está escrito eso. Para ellos, para los que llevan la ley, no adulterará. Para los que llevan la ley. Y ellos saben. Ok. Entonces, para nosotros, eso
del adulterio a la sociedad es malo. Que lo llevamos al plano personal del diario vivir del ser humano. Así fue que la iglesia, la religión nos lo enseñó a nosotros, la tierra. No adulterará, no esto. De una forma religiosa, como le estamos explicando, que la religión en sí a nosotros adoptó la ley de la tierra y la transformó en una religión y nos la dijo a nosotros, a la tierra, de la forma como nosotros la entendemos hoy en día. Como lo entiende tu pastor, como lo entienden los que están despiertos, lo entienden literal y todas esas cosas. Entonces ya a esa religión formar a la sociedad ya estaba conforme a qué, a cómo estaba la sociedad hoy en día, conforme a la ley de la tierra, amigo. Sí, porque la ley de la tierra hoy en día se está aceptando el matrimonio del mismo sexo. Hoy en día, papá, si tú estás en cualquier país que sea democrático o ¿cómo es la otra palabra? Constitucional. Eso va para allá. Tarde o temprano. Ya en México lo aceptaron. Ahora, la pregunta que le vamos a hacer ahora a ustedes. ¿La iglesia se opuso a eso? No, porque hay personas que entienden y comprenden que la religión es un poder aquí. Ok. Ese poder se opuso. Ese poder no lo has visto tú al frente del Congreso con pancarta diciendo, mire, nosotros no aceptamos eso aquí, nosotros somos un país cristiano y usted tiene que respetar la ley de Dios aquí. Papá, eso tú no lo ves. Porque la ley es una. Pero ellos lo aceptan porque la ley es una. Es una. Y la religión, que sea quien sea, se tiene que unificar a lo que dice la ley. A la ley de la tierra. Obligado. Porque la ley es una. Por eso es que está escrito. Y uno es su nombre. Jehová es uno y uno es su nombre. ¿Cuál? La ley aquí. Poder absoluto. Todopoderoso es la ley. Ok. Aquí y a donde quiera que tú te metas. Entonces, vemos hoy en día que la religión no hace nada. Al contrario, dicen todos bienvenidos. Vamos a aclarar un punto aquí. Yo no estoy en contra de la homosexualidad de la gente, de la preferencia de que... No, pues estamos aclarando que del poder absoluto. ¿Quién es el poder absoluto aquí en la tierra? Estamos dando ejemplos. Exacto. Ok, pero tú sabes que la gente... vaga los pensamientos. Digerbiza las cosas y se van por otro lado. Exacto, nosotros no estamos en contra de eso. Hemos hablado muchísimas veces de eso aquí. Ok. Y señores, la religión no se va en contra, porque la ley es una. Mañana pueden salir con lo que sea y la religión lo va a aceptar, porque es una y se tiene que manejarse. No es que la religión va a tener una ley, ni que por ahí una religión como una ley como independientemente de esta. De la ley de la tierra. No, eso no se puede. Tiene que, aquí eso como para mantener un orden cósmico, como se decía allá en Egipto. Sí, una ley es para todo. Exacto. No es que tú vas a tener una ley por tu vía y nosotros diga una ley por nuestra vía. No, porque entonces, ¿dónde que estamos viviendo? Exactamente, como estamos hablando a ti ahora. Cuando a la persona nosotros le decimos que Jehová es la ley, amigo, Él es la ley de la tierra. Todopoderoso es la ley. Y eso tú lo puedes ver. No es que yo di que tengo dinero y yo tengo un poder porque tengo di que mucho dinero. Ese es el poder adquisitivo que tú tienes, pero no el poder absoluto. Tú tener mucho dinero no te convierte a ti, amigo, o ser el más millonario del mundo, de que tú tengas el poder absoluto. No. No te convierte que tú tengas el poder absoluto. Simplemente te lo da el poder absoluto. Y el poder absoluto es la ley. La Biblia se lo dice a la gente. Exactamente. Que Jehová es el dueño del oro y la plata. Te lo está diciendo en la cara. La ley. Y tú no lo entiendes. ¿Por qué no lo entiendes? Porque tú crees que Jehová es un tipo
que está sentado allá O arriba. una entidad mirándote a ti. No. Es la ley que sabe de eso. Dueño del oro y de la plata. Todopoderoso. Lo puede buscar. ¿Qué es todopoderoso para ellos? Y te van a decir a ti que es la ley. No, claro, porque cuando tú lo escribes aquí, la ley suprema en la tierra, no te habla a ti de dinero. No te habla a ti de que manipulación mental. Te dice a ti la ley, te dice. ¿Cuál es la ley suprema? Cuando te habla a ti de ley suprema, amigo, te está hablando a ti del poder absoluto. Sí. Y eso, como estamos hablando tú y yo, Pablo Escobar se dio cuenta de eso. Pablo Escobar, allá en Colombia, él tenía el poder adquisitivo. Pablo Escobar. Tanto poder así que podía pagar la deuda externa. Ajá. Oye, ¿qué poder tenía ese hombre en Colombia? Y él no tenía el poder absoluto. Pablo Escobar. No, porque él se dio cuenta después. Exactamente. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Señalándole a ustedes que no es que el dinero, que es un poder también, que esto es un poder también. Hay un solo que está por encima. En ese mismo ejemplo, para que la gente vaya entendiendo, estamos sacando este ejemplo de Pablo Escobar allá en Colombia, es algo de nuestra era, de nuestro tiempo. Secuestran la hermana de uno de los socios de él. De los hermanos Chua, creo que es. Sí, la secuestraron. Recuerden que esa gente tienen Colombia controlado. Ellos son los que controlan allá. Con el poder adquisitivo, con el dinero. Ellos tienen todo el poder. Exacto. De la calle, del dinero y de todo eso. Sí. Y no aparecía la muchacha por ningún lado. Pero Pablo desconocía que el problema era político. Él desconocía de eso. Pablo Escobar, pero un tipo inteligente. Y él busca a las tipas, tiran panfletos por ¿cómo que se llama? Por aviones. Le ofrecen dinero. Ofrecen muchísimo dinero. Y la muchacha nada aparece. ¿Sabes qué hizo Pablo Escobar? Él llamó al presidente de Panamá. ¿Cómo que se llamaba? Noriega. Ajá, por ahí sí. Creo que fue así. Llamó a alguien en Panamá. Él llamó a alguien de esa área de los políticos. Hicieron una sola llamada. Y apareció. Ya sabían ellos quién era que la tenía. Sí. Entonces él se dio cuenta que el dinero te da poder a ti adquisitivo, de que tú quieres comprar lo que tú quieras, tú lo compras, no hay problema. Medicina está ahí, lo que sea, que se pueda comprar. Entonces él se dio cuenta, porque era un hombre inteligente, y dijo: no, yo quiero tener el poder absoluto aquí. En Colombia. Por eso él se metió por esa vía. Y muchos le dijeron: hey, no te metas por ahí. A político. En eso, no, que eso no es para ti. Y eso le ha trazado. Entonces ahí fue que vino el problema de él con los israelitas. Con ellos fue el problema de él. Con los mismos políticos. Y los mismos políticos se lo comían con yuca, porque ellos son los que saben. Y esa historia está ahí. Y estamos dando ese ejemplo para que tú veas que es la ley y el poder absoluto en este mundo. Tú no puedes tener ni un solo peso en el banco. Y si tú tienes ese poder, tú lo tienes todo, papá. Por eso que Jehová siempre le dice a la gente que no se aparten de él. ¿A quiénes? A los israelitas. Entonces, cuando aparece este hombre, mi gente, que es Jesús, el cuerpo de Cristo, viene hablándole a los israelitas que esa ley de condenación, que es el pecado. Entonces, al ver la religión que adoptó la ley de la tierra, y la sociedad también adoptó también la ley de la tierra, porque la religión le dijo que esa era la palabra de Dios, sí, entregada a un hombre.
dándole unas leyes al hombre para que se pudiera mantener aquí bien, viviendo todo tranquilo. Entonces apareció este hombre diciendo que esa ley, ya ustedes saben cuál ley, la ley que rige el mundo, no es que una religión, la religión adoptó la ley de la tierra, para que tengan una idea. Ya le dimos el ejemplo. Exacto. Entonces, cuando Jesús aparece y le dice a los israelitas que es el pecado, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, y que su padre es el diablo, él le está diciendo era la ley. Y cuando la religión escuchaba eso, decía, ven acá, pero si tú le estás diciendo a la ley suprema de la tierra, que supuestamente nosotros le estamos diciendo a la gente que esa es la ley de Dios, la palabra de Dios que fue entregada al hombre, tú le estás diciendo a esa ley que yo adopté que es el diablo. Entonces ahí la sociedad comenzó a rechazar ¿a quién? A Jesús, porque fue conforme a la religión, que la religión no adoptó esa ley y nos pasó a nosotros. La Biblia habla de eso. Sí. Que los hombres amaron más a las tinieblas. A las tinieblas que a la luz. Exactamente. Entonces ya ya la ley en sí, esa ley, y Jesús cuando hablaba fue rechazado por la sociedad. Ese fue uno de los enemigos de él, la sociedad. Porque la sociedad estaba amoldeada y conforme a la ley de la tierra por vía de la religión. Un ejemplo, exactamente. Mira, tú le dices a alguien de la sociedad, y uno de lo que condenan. Un ejemplo, vamos a poner uno de ese cuerpo. Un juez no pertenece a la sociedad. Un juez tiene no es lo mismo. En este mundo, no es lo mismo ni es igual. Entonces, tú le dices a los dos, si castigan, por ejemplo, vamos por un ejemplo, agarraron un tipo que se robó se robó algo de mucho valor. Y tú le dices a los dos, al juez que lo condenó y también a aquel que está feliz porque se está cumpliendo la justicia, y tú le dices, hey, eso está mal. Los dos te van a decir a ti que no, que el que está mal eres tú. Exacto. Los dos, tanto la persona y el juez te van a decir, no, papá, el que está mal es usted. ¿Por qué? Porque están moldeados. Exactamente. Los dos son iguales. Están moldeados como la religión nos moldeó a nosotros y no, como le explicamos, nos dijo a nosotros que esa ley de la tierra era la palabra de Dios. Que uno nace aquí y eso es lo que ve. Y eso es lo que nosotros vemos. Entonces, uno ve la condenación aquí a flor de piel. Exactamente. Y eso es lo que, si te metes por una religión, te van a hablar a ti de los mandamientos, de las leyes. Pero esas leyes, amigos, son de la tierra. La religión adoptó esas leyes y nos dijo a nosotros, a la tierra, y dijo que esa ley que está en la tierra es la ley que Dios le dio al hombre para que el hombre pueda convivir aquí. Y la religión la adoptó como una religión y nos la dio a nosotros. Y así nosotros vemos y estamos moldeados conforme a la ley de la tierra. Entonces viene Jesús aquí rompiendo esos parámetros, rompiéndote a ti el molde donde tú estás metido, de donde la religión te metió a ti, diciéndole a la gente que esa era la ley de la tierra de Dios, que fue que Dios entregó, y van rompiendo los parámetros ya. Cuando hablaba, vemos una condenación, dice que no es así. Y dice no, que en boca de 2 o 3, como estaba en la ley, contada toda palabra. Y así mismo es la ley de las cortes. Tienen que haber testigos. No es que me voy a presentar yo y ya. Tienen que haber testigos. Y así mismo era como está moldeada la ley de la tierra. Así la religión adoptó esas leyes. Sí, es lo mismo. La ley de condenación. Es lo mismo eso. Entonces, la sociedad, que es uno de los más grandes enemigos de Jesús, rechazó el mensaje y decía, no es como la manera como tú lo estás enseñando, papá. A nosotros nos enseñaron de un castigo, que si tú haces eso hay un castigo. Una consecuencia, porque esa es la palabra de Dios. La religión me enseñó a mí eso. Sí. Y la religión lo aprendió de quién eso, lo adoptó. De la ley de la tierra aquí, que supuestamente Dios le dio al hombre.
Entonces, ¿cómo tú vas a salir de, cómo la sociedad, nosotros mismos, vamos a escuchar a un hombre, a un cuerpo, diciendo cosas que está conforme a nosotros? Todo lo contrario a lo como nosotros estamos conformados, que estamos moldeados. Sí. Estamos moldeados nosotros conforme a una sociedad diseñada por la religión. Sí, tú sabes que, eso es ahora que hoy en día que la religión en sí ha perdido como fuerza, vamos a decir. Pero tú sabes que antes, mucho tiempo atrás, todo el mundo iba a la iglesia. Sí. Antes, usted que me está viendo a mí ahí, cuando usted hacía la primera comunión, eso era una aleluya, eso tus padres se sentían felices. Y el niño también se sentía orgulloso de su padre. Yo te dije a ti que yo me sentía tan mal. Porque varios amistades míos, o sea, cuando niños, ellos lo llegaron a hacer. No, y personas también mayores también, que nos escuchan a nosotros, de 60, 65, 70 años casi, 50, hicieron la primera comunión. ¿La primera comunión? Sí. Oye, en aquellos tiempos, eso era como que, oye, a hoy en día, comparado con hoy en día, eso la gente ni bola le para eso. No. Hoy en día los muchachos lo que paran es jugando Nintendo. Exacto. Todo eso se ha perdido. Pero antes, yo diría que la sociedad. La sociedad, aún, yo diría que un 98% eran religiosos. Muchos iban, era por ir, que no querían ir. Y eso fue una costumbre que fue pasando así, de ir a la iglesia. Hay otros que van solamente a la iglesia los domingos. Uh-huh. Y después de ahí tú lo ves desacatado a ellos, llevando su vida normal. Uh-huh. Pero antes, la cosa, esa cosa de religiosidad era más seria, muy seria. Sí, pero como exactamente, la gente siempre iba y era más. Ahora la gente va menos. Pero antes, en los 70, 60, la gente iba más a la iglesia. Más las familias iban a la iglesia. Llevaban eso así. Y llevaban esos dogmas de esa manera. Y quizás su papá decía, oye, no deje de ir a la iglesia. Exacto. Y todo eso. O sea, comparando esos tiempos con hoy en día. Hoy en día son pocos, o sea que se ha perdido todo eso. De verdad. Exacto. Entonces, como le estamos diciendo, le explicamos que el problema aquí no es una religión. No es el problema aquí, como le explicamos. No es que yo me voy a ensañar en contra de un pastor, de fulano de tal, que no entiende, y yo me voy a ensañar en contra de él y lo voy a ofender. Ese no es el problema aquí. Juan 1:29 te lo está diciendo, que el problema aquí es un pecado. Y el pecado es la ley. La ley que fue introducida desde el principio de la humanidad del mundo, amigo. Es el pecado, la condenación. Y el que se meta con eso, el que arrecie contra el pecado, realmente va a tener muchos problemas en este mundo. Jesucristo fue el primero registrado aquí en la Biblia, porque él dice que él está en contra del mundo, porque sus obras eran malas. Juan 7:7. Sí, ahí él lo dice, donde él dice que él está en contra de las obras del mundo, y las obras del mundo es la consecuencia de la ley. Esas son las obras. Exacto. Entonces ya. Las obras. ¿Qué le dijimos esa palabra a la gente? Uh-huh. La justicia, obra y justicia. Exacto. Entonces él vino en contra de la justicia de este mundo. Hermano, para que tú puedas entender, Jesucristo vino aquí en contra de la justicia de este mundo. De lo que hoy en día tú escuchas a la gente por todos los lados, que se haga justicia. Uh-huh. Hicieron algo allí, queremos justicia. Yo nunca escuchaba a nadie diciendo una justicia. Yo no voy para ninguna justicia. Yo quiero la justicia de Dios. La justicia divina que yo quiero. Yo no voy a perder mi tiempo
en justicia de aquí, de este mundo. de Dice, este mundo, a perder mi tiempo. dice, no puede el mundo eso es Juan 7:7. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. No te está hablando a ti ahí que yo ensañarme en contra de un pastor o en contra de alguien o en contra de la religión, yo me voy a buscar problemas. Te está hablando a ti es las obras del mundo, amigo, que es la justicia de la ley de aquí de la tierra. Y muchos toman ese texto en sentido que creen que el reggaetón, Sí, de que las obras de este mundo, sí. el reggaetón, Es como le estoy explicando. ¿qué más? La salsa, la bachata, ¿qué más se le puede nombrar? El rock. Sí, o sea, cositas así leves, pero que eso no es. Jesucristo está hablándole ahí a quien él le habló, que él está en contra de la justicia de este mundo, porque son malas. Lo que tú crees que es bueno, como está escrito en el Viejo Testamento, que vendrán tiempos en que dirán, a lo bueno le dirán malo. Y vinieron esos tiempos cuando Jesucristo. Cuando él venía aquí hablando. Y él se lo está diciendo ahí. Lo que ellos pensaban, señores, que era bueno, como tú piensas que me está viendo. Que la justicia de esta tierra. Que la justicia de este mundo es buena. Cuando agarran a alguien y tú lo ves, se hizo justicia y tú te pones contento. Eso es malo. Eso no es justicia, esa justicia es mala. Entonces él vino en contra de esa justicia. Y como tú, que está escrito en tu Biblia, que te dice a ti que a lo bueno le van a llamar malo, y después tú lo ves venir, un tipo que te diga a ti eso está malo, tú lo vas a rechazar así al 100%. No, usted está quemado, usted está frito. Si yo estoy conforme a como la si tú me estás diciendo, mira, está escrito lo que me está diciendo, mira. Pero está escrito lo que este tipo me está diciendo a mí, que lo bueno, él lo está llamando malo. ¿Y a qué se refieren ellos con eso? A la justicia que era por la ley. La justicia que era por la ley, ellos decían que era bueno, pero que va a venir un tiempo que va a decir que es mala. Ajá. No me acuerdo muy bien dónde que está registrado, pero yo sé que está en el Viejo Testamento. Por ahí que está. El que sabe Biblia sabe dónde que está. Okay. Sí, por eso que le vinimos diciendo a la gente que cuando nos escuchan a nosotros hablar a testimonio a la verdad, no nos entiende a nosotros, porque ya le estamos explicando. Nosotros nunca pertenecimos a una denominación, no pertenecimos a ninguna religión, denominación, ni nos congregamos con ningún pastor, nunca cogimos clase evangélica, dominical, ni ninguna índole. Por eso que se nos ha hecho un poco más fácil entender el libro, porque nosotros no nos adoctrinamos con religiosidad. Todo aquel que se salió de una iglesia y te dice a ti que está despierto, tiene la religiosidad en él todavía, porque la está enseñando como la enseñó la religión. ¿Cómo? Literalmente. Sí. Dirigida y diciéndole a la gente que es la ley de la tierra fue entregada al hombre para que nosotros podamos convivir aquí. Y la religión adoptó esas leyes. Por eso es que cuando Jesús le decía que su padre era el diablo y la religión escuchaba, decía, coño, pero si tú le estás diciendo a ellos, a lo que la ley le fue dada desde el principio al hombre, y nosotros la hemos adoptado como si fuera Dios, la adoptamos como si fuera una ley de Dios, entonces yo también llevo cola. Sí. Estoy también llevando lo mismo, porque estoy creyendo lo mismo que ellos. Exacto, entonces eso, la religión, no me llaman la religión, la sociedad y el mismo sistema de aquí, político, la sociedad y la política son los dos enemigos más grandes de Jesús en este mundo, cuando Él vino y actualmente. Eso usted lo puede escribir en piedra. Y si aparece de nuevo el cuerpo de Cristo, va a ser rechazado de nuevo. ¿Por quiénes? En este tiempo no está ready. Por la sociedad en sí. Lo va a rechazar la sociedad, y los propios que se congregan en iglesia lo van a rechazar porque están conformados con la ley de la tierra. Exacto. Es lo mismo. Tanto los religiosos o la sociedad que no se congrega en una religión lo van a rechazar porque estamos amoldeados y conforme a la ley de la tierra, amigo.
Igualito. O sea, es el mismo, lo mismo. Una sola ley que hay en la tierra. Una sola ley, no dos ni tres. Y una sola ley es el poder absoluto aquí en este mundo. Y te estamos diciendo que es Jehová a la ley de la tierra. Y es un poco que le choca a las personas cuando nosotros decimos que Jehová, Él castiga lo malo de este mundo. Jehová, que es la ley, Él castiga lo supuestamente malo, la justicia de este mundo. Sí. Y a esa justicia Jesús le dijo que era mala. A la justicia de Jehová, para que entiendan que es de este mundo. Él castiga lo que supuestamente nosotros vemos que está correcto. Que está mal. Oh, mira, robó, castigado. Oh, está bien ahí. Entonces Jehová castiga eso. Porque este aquí es a donde está reinando. Porque estamos viviendo un mundo de leyes establecido, de leyes de condenación. Es que eso desde que nacemos, eso es lo que vemos. Exactamente. De que tú no puedes hablar de algo que tú nunca has visto. Eso hablaba Jesucristo a esta gente de aquí. Sí. De cosas que ellos nunca han visto sus ojos, ni sus oídos habían escuchado. Y por eso fue rechazado. Ok. Así, mi gente, esperemos realmente que usted haya entendido este video. De verdad que sí. Fue un video muy interesante y yo sé que usted va a entender muchas cosas. Preste atención a lo que decimos aquí para que no pierda el tiempo viéndonos aquí a nosotros. Y le deseamos, señores, toda la bendición del mundo. Gracias por su cariño que nos dan en los comentarios. Gracias por el respeto. Nosotros, gracias a la vida, hemos venido mejorando mucho. Si me ven un poco así, más calmado, es porque lo he pensado mucho. Quiero estar tranquilo en los videos. He entendido muchas cosas. Y yo me la vivo pensando, señores. Vivo pensando, analizando las cosas. Y quiero estar tranquilo. Quiero paz. Y esa paz, yo quiero que también usted la tenga. Y sea fuerte, porque en este mundo hay que ser fuerte, señores. ¿Ok? Así que por eso me ven así, tranquilo, calmado. He entendido, como dije, muchas cosas que antes no entendía. Y que quizá alguna vez en la vida ustedes la vayan a entender. ¿Ok? Así que alguien nos preguntó ahí que si puede, ya sabiendo esto, que si puede seguir yendo a su iglesia. No hay problema. Nosotros siempre hemos dicho de que usted entienda y comprenda de qué se trata. Si usted quiere seguir yendo a su iglesia, hermano, siga yendo. Usted tiene muchas amistades ahí. Solamente no se ponga a discutir. Sí, porque ya la persona que seguro esa persona ya vaya a entender y saber cuál es el problema de esta tierra, el pecado. Exacto, no se ponga a discutir porque eso no aprovecha para nada. Vaya a su iglesia. Si usted entiende y comprende que se siente cómodo ahí, tiene muchas amistades, ya se ha encariñado con el pastor, lo que sea, vaya, mi hermano. Eso eso no es problema. El problema aquí es mayor. Es mayor que una simple religión, como le estamos explicando al principio, que ese no es el pecado del mundo. Sí. Ni los pastores tampoco es el pecado del mundo. Tú tienes que comprender y entender quién es para que te ensañe en contra de eso. Y cuando te ensañe en contra de eso, te va a pasar lo mismo como está escrito aquí, como Jesús. Exacto. Perseguido y juzgado por todo el mundo. Exactamente. Tanto como la sociedad, como el sistema establecido de leyes. Exacto, mi gente. Así que ya ustedes saben, se les quiere mucho.
Un abrazo a cada uno de ustedes, mi gente. Gracias por el apoyo. Y compartan este video para que otra persona lo pueda entender, aparte de usted, si usted lo entiende. Y nada, nos seguiremos viendo en el siguiente video, mi gente. Se me cuidan.